Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los predictores de intubación difícil, los más conocidos. Soy la estudiante Lice Juanito Campos Ramírez de la Escuela de Medicina Humana de la Casa de Estudios de la Universidad Señor de Zipán. Sabemos de que la vía aérea difícil siempre ha constituido un reto para el anestesiólogo experto y aún más para el que se encuentra en entrenamiento, ¿no? Una intubación difícil no anticipada es una verdadera emergencia médica, la cual, si no es tratada con rapidez y de forma apropiada, puede condicionar problemas e inmortalidad y terminar en la muerte del paciente. Bien, dentro de los predictores y factores agravantes de vía aérea difícil, tenemos los predictores de difícil laringoscopía e intubación, que es el caso pertinente de esta exposición. Tenemos la apertura oral limitada, Mallampati 3 y 4, la distancia tiromentoniana o esternomentoniana disminuida. Es muy importante la protusión mandibular limitada, el arco dentario estrecho, la limitación de la extensión de la cabeza o el cuello grueso, según algunos estudios, junto con la de Mallampati, que deben ir de la mano, la distensibilidad submandibular disminuida debido a cicatrices, quemaduras o radioterapia, y por supuesto una historia previa de intubación difícil, ¿no? Bien, tenemos lo que sería la escala de Mallampati. ¿En qué consiste esta escala? En general, esta escala valora la evaluación de estructuras anatómicas faringias con el paciente en posición sentada y la boca completamente abierta. La clase 1, como podemos ver, básicamente es la visibilidad del paladar blando, la úvula y los pirales amigdalinos. La clase 2 es la visibilidad de lo que sería el paladar blando, y además tenemos que tener en cuenta la clase 3, que es la visibilidad del paladar blando y la base de la úvula, y la clase 4, que es la imposibilidad para ver el paladar blando, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Generalmente se asocia a enfermedad como lo que es el síndrome de Down, debido a la imposibilidad, se podría decir, ya que requiere otras maniobras mucho más específicas y por ende podemos estar preparados. También tenemos la de Patel-Andretti, que básicamente es la distancia intermentoniana. Tenemos que tener en cuenta lo que es la tiroides, la distancia tiromentoniana, básicamente es de la tiroides a lo que sería el mentón. Esto se hace con ayuda de 1 centímetro. Básicamente valora la distancia que hay entre el cartílago tiroides, que prácticamente es la escotadura superior, y el borde inferior del mentón, ¿no? En posición sentada, la cabeza extendida, la boca cerrada. Tenemos la clase 1, que básicamente es para evaluar la laringoscopía e intubación orotraqueal, muy probablemente sin dificultad. Tenemos la clase 2 de 6.0 a 6,5 centímetros, que básicamente la laringoscopía y la intubación orotraqueal va a hacerse con cierto grado de dificultad, y la clase 3, que es menos de 6 centímetros, es la intubación muy difícil o imposible, ¿no? Continuando, tenemos lo que es la apertura bucal, que tenemos clase 1 de 3 a 4 centímetros, clase 2 de 2 a 6 a 2,6 a 3 centímetros, la clase 3 es de 2 a 2 centímetros y medio, y la clase 4 menor a 2 centímetros. Esto es importante para ¿qué? Para saber lo que es la cantidad de apertura vocal al momento del procedimiento. Es muy importante también medirla, por ejemplo, con los 3 dedos de la mano, o también con ayuda de 1 centímetro, ¿no? En este caso, la apertura vocal se tiene que tener cuidado en lo que son los pacientes geriátricos, básicamente, en donde se tendría que medir la distancia de encía a encía, ¿no? También tenemos lo que es la de Bellhaus-Doret, que básicamente es la flexión cervical, ¿no? Lo que mide principalmente es la movilidad o extensión. El grado 1 tenemos movilidad en el superior a 35 grados. En el grado 2 tenemos de 1/3 a 12 grados. En el grado 3 tenemos de 2/3 a 6 grados. Y en el grado 4 es cuando no hay extensión. Esta escala es muy importante porque, en ejemplo de enfermedades reumatológicas o incluso
influye también lo que es la diabetes cuando empieza a afectar las articulaciones, ¿no? Y también tenemos la espondiloartrosis o las patologías de la inserción temporomandibular, ¿no? Continuando, también tenemos lo que sería la protusión mandibular. Básicamente hay tres clases, la 1, la 2 y la 3. Se hace llevando el mentón lo más adelante posible, en donde la clase 1 se va a caracterizar porque los incisivos inferiores pueden ser llevados hacia adelante de la arcada dentaria superior. La clase 2, en donde estos incisivos inferiores se deslizan hasta el nivel de la dentadura superior. Y la clase 3 es cuando los incisivos inferiores no se proyectan hacia adelante y no pueden tocar la arcada dentaria superior, ¿no? Básicamente es eso. Tenemos también lo que sería la clasificación de Krohmann-Lehan. El objetivo es valorar el grado de dificultad para la intubación orotraqueal al realizar la laringoscopía directa según las estructuras anatómicas que se visualicen. Tenemos el grado 1, que es la visualización completa de la glotis, como estamos observando. En el grado 2, únicamente visible el tercio posterior de la glotis y la comisura posterior. En el grado 3, tenemos la glotis completamente tapada, en donde solo se visualiza la epiglotis. Y en el grado 4 tenemos una estructura en donde se visualiza la estructura, pero del suelo de la boca, y no se visualiza siquiera esta estructura, ¿no? En el grado 1 la intubación sería muy fácil, en el grado 2 habría cierto grado de dificultad, en el grado 3 la intubación sería muy difícil pero posible. El grado 4 es la que requiere de intubación, pero con técnicas muy especiales, ¿no? Tenemos también lo que sería la escala de Lemon, básicamente para la valorización de la vía aérea en emergencia, puesto que sirve para el paciente traumatizado, ¿no? Algo importante, por ejemplo, es la localización. Tendríamos que ver la lesión o trauma, el vello facial, el mentón pequeño, el cuello ancho, la lengua grande. En la E tendríamos que evaluar lo que se espera encontrar, ¿no? Mayor a 3 dedos de distancia entre los interincisivos, como verificamos la apertura oral, mayor a 3 dedos de distancia mento y oidea, y mayor a 2 dedos de distancia de la tiroides al suelo de la boca, ¿no? Lo que es de Mallampati, la M es que los pacientes con una puntuación de Mallampati mayor a 3, como sabemos la difícil es la 3 y la 4. También tenemos lo que es la obstrucción u obesidad, debido a que los pacientes con obesidad generalmente también desarrollan un panículo adiposo mucho más grueso en lo que es la zona cervical, ¿no? Y esto puede influir. Pacientes con epiglotis, también tenemos lo que sería el roncador crónico, o por ejemplo el paladar en oliva, y también tenemos las enfermedades o por ejemplo tumoraciones en el cuello, ¿no? En la N tenemos que verificar la presencia de collarín cervical y la imposibilidad de la extensión del cuello, ¿no? También influye lo que serían las personas con el cuello corto. Lo que sería Macocha generalmente es una puntuación para la predicción de la vía aérea difícil en pacientes críticos. La M, como ya conocemos, es para Mallampati, pacientes con puntuación mayor a 3. Ahí se le daría un puntaje de 5. En la A es generalmente pacientes con apnea obstructiva del sueño, que tiene que ver con lo que es el roncador crónico, ¿no? También las pausas de apneas, personas con ronquidos, cambios en la personalidad, la somniloquía. También tenemos que evaluar lo que es el cuello rígido, que tenía que hacerse la reducción completa menor de 23, el movimiento se considera límite, y la obtención de la apertura bucal, como vimos, ¿no? La C es de la escala de coma de Glasgow. Una valorización de la escala de coma de Glasgow tiene que ser mayor a 8. También tenemos lo que sería la evaluación de la oxigenación, ¿no? Por ejemplo, se considera la H por la hipoxia severa con un valor de saturación de oxígeno menor de 80%, y la A es la atención no especializada, en el que el personal encargado de la intubación es personal no anestesiologista, ¿no? Cabe recalcar que en Macocha el score identifica dificultades en el manejo de la vía del
paciente crítico, y una clasificación mayor a 3 predice dificultad en el manejo de la vía aérea con elevada sensibilidad y especificidad. Eso sería todo respecto a lo que serían los predictores de intubación difícil, y muchas gracias.